Tema fondos de IPS en el ojo de la tormenta. ¿Dónde van los fondos del Instituto de Previsión Social? Hay manifestaciones en este momento frente al Ministerio Público precisamente denunciando supuestos malos manejos en los fondos de la previsional. Ahora, lo extraño es que son funcionarios de la ANDE los que se están manifestando, la Citrande en particular. Sergio Valdés se encuentra en el sitio y nos va a responder qué tiene que ver, Valdés, la Citrande con esta manifestación del IPS. Seguramente se estarán preguntando también en sus casas. Buenos días. Sí, Jorge, buenos días. Y bueno, en realidad Citrande está apoyando a los funcionarios del Instituto de Previsión Social. Aquí sobre la calle Nuestra Señora de la Asunción y Aedo, como verán, acaban de presentar una denuncia penal sobre dudas en el manejo de los fondos del IPS que afecta también a otras centrales obreras. Para detallar más sobre esta denuncia estoy con Adán Ovelar, que es funcionario del IPS y presidente de uno de los gremios dentro de la previsional. Bueno, Adán, ¿cuál es precisamente la denuncia que presentaron? Bueno, en este momento se ha hecho una denuncia penal sobre la utilización de los fondos jubilatorios del IPS contra personas innominadas. Entendemos de que ha existido una violación de los derechos y más todavía cuando hablamos del artículo 27 de la Carta Orgánica del Instituto de Previsión Social, donde habla netamente de la no utilización de los fondos jubilatorios para financiar obras de gobierno y que hoy entendemos de que están en riesgo y se encuentran en riesgo y hoy acompañando a los compañeros de Citrande, un colectivo de asegurados, pensionados, jubilados y también gremios y trabajadores aportantes del IPS, estamos acompañando esta presentación. Jorge, te escucha Adán, si quiere hacer unas consultas. Sí, Adán, por favor, si puedes darnos un poquito más de detalles. Bueno, antes que nada, buenos días. Buenos días, Adán. Trabajamos mucho tiempo también. Buenos días. Sobre todo porque eres una de las personas encargadas de dar acceso a los colegas de prensa al Hospital Central. Adán, si puedes darnos más detalles en torno a cómo viene o de qué manera se genera esto que al parecer se intenta, ¿no? El de utilizar fondos jubilatorios para la concreción de obras. ¿Cómo surge y cómo se está desarrollando esto? Y evidentemente la intención que tienen ustedes es que esto no suceda. Bueno, en realidad esto podemos decir que es una seguidilla de hechos que se vienen suscitando ya desde hace tiempo. Tenemos que tener entendido de que esto surge más fuertemente allá por el 2014, cuando nos encontramos que existe una ley que es la 5074/13, que pretendía darle, digamos, campo o vía libre al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para poder disponer de los fondos jubilatorios para financiar obras de infraestructura a nivel nacional del Estado. Es allí donde empezamos a investigar, empezamos a indagar y bueno, nos hemos dado cuenta de ciertas falencias que han existido, ciertas irregularidades que han existido y bueno, hoy estamos haciendo la denuncia de estas irregularidades que guardan relación justamente con la utilización de los fondos jubilatorios del Instituto de Previsión Social. Bueno, estamos en contra de que se realicen inversiones correctas y debidamente, pero entendemos que el Estado paraguayo no es el mejor garante que podemos tener, más aún teniendo en cuenta que es el mayor deudor del Instituto de Previsión Social y ni siquiera aporta el 1.5% que por ley tiene que estar aportando. A ver, Adán, esta ley de la que hablabas del año 2014 se encuentra vigente actualmente, que le posibilita a obras públicas utilizar fondos jubilatorios del IPS. En realidad la 5074/13 está en este momento activa, solamente fueron derogadas dos de sus artículos, pero sin embargo sigue latente uno de ellos que le permite, si bien cierto, de manera indirecta al Instituto de Previsión Social financiar con sus fondos, ¿verdad?, obras de infraestructura. Y eso es lo que hoy justamente estamos haciendo, esta presentación de manera adherirnos, ¿verdad?, con los compañeros del Citrande, ¿verdad?, sobre esto que es de preocupación pública y más todavía para aquellos que son asegurados de la institución. ¿Sabes si se tocó dinero de la caja o de los fondos de jubilación y si saben los montos aproximados? Bueno, en realidad son montos que en este momento no tengo a mano, pero sí entendemos que ha existido ya la utilización de estos fondos allá desde el año 98 prácticamente a través de otras figuras legales que permite de esta manera la utilización de estos fondos y bueno, entendemos de que esto es una violación directa de la Carta Orgánica, principalmente del artículo 27 que versa sobre la no utilización de los fondos jubilatorios. Adán, ¿en qué carácter se estarían utilizando estos fondos? ¿En carácter de préstamo? ¿En carácter de
no sé si donación. ¿Cuál es el carácter que se utiliza para ese dinero? ¿Tiene que regresar posteriormente a la caja de jubilaciones del IPS o cómo se recupera? Bueno, en realidad la información que tenemos son la que manejamos todos, prácticamente, solamente que no tenemos muchas veces acceso a toda esa información, como por ejemplo querer colocar los fondos del IPS en el BNF o la utilización a través de la Agencia Financiera de Desarrollo. También está en cuestionamiento el BID, que también está interesado en esto, y bueno, todo eso implica, digamos, a través de ciertas reglamentaciones mismas, poder acceder a estos fondos previsionales para invertirlo en obras. Estoy hablando de los bonos, inclusive, de la compra de bonos, y bueno, esos son, digamos, aspectos que hoy se han tenido en cuenta y se han presentado ante la Fiscalía. Muy bien, perfecto. Gracias, Adán, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, Sergio, no sé si hay algo más que quieras comentar para ir cerrando tu trabajo desde la Fiscalía, por favor. No, y que hay desvíos, si me puede acompañar mi camarógrafo, precisamente hacia la calle, estamos sobre Nuestra Señora de la Asunción y Aedo. Es precisamente la calle Aedo, se están haciendo desvíos en estos momentos, está la Policía Nacional cerrando debido a que los manifestantes están bloqueando la entrada aquí en la Fiscalía Central, digamos, donde está la mayoría de las fiscalías de Asunción. Ok, entonces para tener en cuenta, Nuestra Señora de la Asunción está interrumpido en este momento la circulación, el tráfico. Aquellos que circulen o que transiten por esa arteria van a tener que desviarse necesariamente en Eduardo Víctor Aedo. Gracias, Sergio, muy amable.